El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor, sintonizando un canal muerto. Así da comienzo la famosa novela de William Gibson. Asistimos a la cruda realidad de un mundo cyberpunk. La historia arranca con un espectáculo desesperanzado, pesimista. Un cielo gris electroestático domina un mundo frío y despiadado. Los seres humanos son simples criaturas de la transformación, esclavizadas por poderes digitales y técnicos en unas futuristas poblaciones en las que los vaqueros de la Matrix, los poderosos dueños de la biotecnología y las inteligencias artificiales han generado una realidad de ataques cibernéticos y una desnaturalización del pensamiento lógico a niveles casi insoportables. Un hombre sobreestimulado y conectado por medio de sondas a un ordenador, viajando en la nube con una función cerebral hipertrofiada, luchando contra las poderosas IAs, es la imagen estereotipada de aquel futuro. Nos sentimos fascinados imaginando esa realidad hiperconectada, en la que los seres humanos se han transformado en meras mercancías. Imaginarlo nos causa una extraña mezcla entre morbo y miedo. Creemos que dicho futuro, imaginado de ese modo, es inevitable. ¿Seremos cerebros conectados para siempre al mundo digital? ¿Seremos un cúmulo de hormonas y estimulantes sintéticos creados con la única finalidad de satisfacer las necesidades de un razonamiento asfixiante en un mundo cerebral? ¿Perderemos la conciencia, el sentido de nuestros cuerpos, nuestra propia naturaleza humana en ese mundo cerebro? ¿Pero esto tendría que ser necesariamente así? ¿O se trata del simple vuelo de nuestra imaginación más pesimista? Cuando imaginamos la crueldad de esos mundos y la vemos en nuestras pantallas, ¿quiere decir que en realidad nos gustaría vivir en ellos? Hablemos de algo importante. El concepto del camino de la menor resistencia. Por este designio se sabe que la materia tiende naturalmente desde un estado de alta energía a uno de baja energía. Los planetas en el espacio, alterado por sus masas, siguen el camino de la menor resistencia. El agua, arrastrada por la gravedad, sigue también el curso de menor resistencia. Una célula, en su metabolismo, a pesar de tratarse de un sistema de entropía enrarecida, por decirlo de algún modo, sigue también el camino del menor gasto energético, es decir, el camino de la menor resistencia. Los seres humanos no estamos libres de ese principio. A pesar de todas las torturas propias de empujar la roca cuesta arriba, siempre acabamos conduciéndonos por el camino de la menor resistencia. Y si no es así, entonces vivimos en un constante sentimiento de desdicha. ¿Y cuál es el camino de la menor resistencia para nosotros? Te pido ahora que mires estas dos imágenes. Dime cuál de las dos preferirías protagonizar. No hace falta ser un genio para adivinar tu respuesta. Salvo algunas excepciones, la gran mayoría elegirían la segunda imagen. El contraste entre la terrible sobreestimulación de la primera y la serena calidez de la segunda no dejan lugar a dudas. La estridente sensación de un flujo constante y desmesurado de información en la primera, con un cuerpo convertido en un aparato, respecto a la placidez relajada de la segunda, nos permite ver con claridad nuestra real tendencia. La respuesta a cuál es el camino de la menor resistencia para nosotros es algo que ya tenemos claro. Se trata de la serenidad de los sentidos, la satisfacción en el momento bello, el placer de la luz y los colores en ese estado de somnoliento dejarse ir. Y con ello, todo lo que deriva. La bondad, la alegría, la piedad y la solidaridad, la paz y las pequeñas satisfacciones. Revelemos ahora el secreto. No seguimos el camino de la menor resistencia.
Cruzamos el camino del dolor y del sacrificio que nos hace tremendamente infelices. Y no lo hacemos por una tendencia natural, lo hacemos por una imposición. ¿Cuál es el signo de nuestro tiempo? Creo que no me equivoco cuando digo que el signo de nuestro tiempo es la infelicidad. Aquello que nos informa que a todas luces no seguimos el camino de la menor resistencia es el malestar, la depresión, las torturas psicológicas de toda índole, la materialización de ese dolor en el consumo desenfrenado de sustancias, tanto depresivas como estimulantes. Todo ello para poder seguir, para poder continuar. El desasosiego, la náusea, el asco ante la vida son los síntomas de una humanidad que hace día tras día todo aquello a lo que desde el fondo de su ser se resiste. El trabajo esclavizante, la locura de los medios, la sobreestimulación de las redes, el embotamiento informativo, la renuncia a la paz y a la calma, al amor y a la compasión, a la ternura y a la solidaridad. Nos han transformado en una especie enferma, desdichada, cruel y autodestructiva. Somos unos infelices. Podemos refugiarnos en mil cosas para evitar la terrible verdad. Vivimos suspendidos en un pequeño salvavidas diario de emociones a destajo, solo para no caer en el abismo de la terrible verdad. Que somos infelices. No podemos encontrar el secreto de la serena alegría, no como algo momentáneo, sino como forma de vida. Hemos perdido el rumbo y no acertamos al buscarlo. Ahora nos planteamos esta pregunta. Si nuestra naturaleza es seguir el camino de la menor resistencia, ¿por qué vivimos así? La respuesta ya la hemos declarado. Porque nos lo han impuesto. Mirémonos por un momento. Miremos nuestra realidad cotidiana, nuestras grandes ciudades. Por todos lados cae la lluvia mediática del deseo. Por todos lados nos bombardea el estímulo de la satisfacción con todo tipo de vanidades y sutilezas. Por todos lados sentimos las 24 horas del día la presión sobre nuestra psicología, nuestros deseos y nuestras pulsiones, para encontrar más objetos que desear. Por todos lados nos ensordecen con las razones efímeras para sacrificarnos en conseguir aquellas cosas. Esta es una estrategia infalible. Como al conejo con la zanahoria, nos ponen delante de un delicioso caleidoscopio de vanas flusirerías, con las que, sin embargo, nos arrastran a la gigantesca máquina de la insatisfacción. Y todo para que sigamos tirando el carro, para que sigamos engranados a la producción mundial. Todo nos empuja, mediante el engaño de una mejor vida, hacia el vacío, hacia la desesperanza y el terror de la soledad. Una nueva película, un nuevo videojuego, un nuevo modelo de coche, alguna nueva y extravagante diversión, todo eso nos atrae hacia el molino de la infelicidad. Pero estas son solo pequeñeces comparadas con lo más poderoso de su dominio. Hablo de la idea hegemónica del estatus, la fantasía subyugante de la diferenciación social. Tenemos un sentido de la vida que nos ha sido implantado, y el que creemos que es el sentido natural del discurrir de la existencia. Hablo del deseo de estatus. La idea de estatus en la forma de un consumo infinito nos embruja con la fantasía de tener una buena situación económica, coaccionándonos a seguir enganchados a un sistema que no nos da la felicidad. La idea del mérito, la mentira de la meritocracia, es una forma de dominio, un sistema articulado para encaminarnos a todos. Se nos ha implantado el sentido del progreso, del crecimiento personal, del estatus y del mérito, como parte de nuestra conciencia y nuestra abolición natural en la existencia. Así nos arrastran como esclavos, como conejos tras la zanahoria, hacia la desdicha constante. La meritocracia es una estrategia social que apela a nuestra autoestima como anuncio de felicidad futura, pero con el resultado inmediato de someternos y volvernos infelices. Pues, engañados por la bella palabra mérito, sacrificamos todo con tal de conseguirlo.
Hubo un tiempo en el que el mérito era algo noble y digno, algo que resultaba satisfactorio y deseable. Esto en sociedades en las que también la vida sutil y simple era admitida y deseada. Hoy el mérito es una meritocracia, es decir, una máquina de insatisfacción, una industria insensible en cuyo pórtico reza lo siguiente: la vida sencilla y serena es lo despreciable del mundo, es el antimérito. Y así, mediante rechazo visceral a las cosas simples de la felicidad, caemos como corderitos al matadero de nuestra posibilidad de serlo algún día. Y lo peor es que a través de ello hemos construido un mundo en el que no hay escapatoria, una estructura cultural que nos condiciona desde que nacemos a seguir ese único camino del bienestar, del futuro, del estatus, y que proscribe el resto de posibilidades, como si al ocurrir ellas se tratase de algo lamentable. ¿Hacia dónde vamos? Como se ha visto, la imposición, ya sea mediante el engaño o el directo sometimiento, produciría un mundo como el descrito en la novela de William Gibson. Sería posible, pero no nos engañemos. Nos fascina el mundo distópico en la ciencia ficción, pero no lo deseamos. Nos resistimos a él. No es nuestro camino de la menor resistencia. Pero algo se ha movido. Tras la pandemia, el mundo ya no es el mismo, ya no volverá a ser el mismo. Muchos seres humanos siguen con sus vidas como si todo hubiese vuelto a la antigua normalidad, pero esta normalidad no es aquella normalidad de antes de la pandemia. El mundo ha cambiado, y al parecer lo está haciendo de un modo que no esperábamos. Cosas que nos han ocurrido, como el encierro, el acercamiento a nosotros mismos, y, paradójicamente, a nuestros semejantes, el redescubrimiento de la alegría en la cercanía con nuestros seres queridos, a pesar de la tortura de la enfermedad, el reencuentro con nuestra humanidad más elemental y la visión de la naturaleza en su apacibilidad, las cosas sutiles y sencillas propias de la dicha, el replanteamiento de nuestro propio sentido, el cuestionamiento de nuestra seguridad y nuestra existencia. Todo ello está causando en el mundo un cambio radical de conciencia. Se ha descubierto el engaño en la forma de una renaturalización de nuestras simplezas, de una transvalorización de nuestro sentido. Ya no son las mismas cosas que antes las que buscamos para ser felices. Se ha diluido en el encierro y la íntima actividad de nuestras vidas el estigma por lo sencillo, el menosprecio a la prudencia y a la frugalidad. La gran renuncia llaman hoy a ese fenómeno. 4,5 millones de trabajadores abandonan sus puestos cada mes en Estados Unidos. En España hablamos de una tasa de renuncias mensuales de unos 4.000 trabajadores, y la tasa parece ir en aumento. Se trata de un fenómeno que drásticamente en algunos lugares, o tímidamente en otros, comienza a extenderse. Es como si el ser humano ha decidido que ya no desea ser infeliz, ya no desea volver a vivir en la angustia. Aunque se den diversas razones para explicar el fenómeno, creo que la fundamental es que los seres humanos hemos reconocido el problema y deseamos seguir nuestras tendencias naturales hacia la tranquilidad y la alegría. Ya no deseamos volver a ser infelices. No otra vez, gritamos. Preferimos vivir con poco, pero vivir con tranquilidad y verdadera satisfacción. El fenómeno podría intensificarse o acabar deteniéndose, incluso podría desaparecer. Sin embargo, es una señal para la toma de conciencia. ¿Cuántas veces no nos hemos detenido en el trajín del día para decir, ¿por qué simplemente no lo dejo todo? Pero hemos sacudido la cabeza para continuar, pues una tonelada de compromisos nos obligan a ello, como esclavos que somos del sistema. Pero la pandemia cambió en gran medida las cosas y nos hizo plantearnos ese dilema de modo real. Y es posible que se dé un punto de giro radical en el futuro. Hablo de desconectarnos de la cadena económica que nos condiciona a seguir, es decir, romper con todo, asumir el riesgo de una vida sin las cosas que hemos tenido hasta ahora. En el momento en que se esté dispuesto a renunciar para siempre a toda forma de vida que implique un sacrificio excesivo en pro de lo material, y la balanza se incline hacia una humildad más satisfactoria,
En el momento en que hallemos reemplazo a la dependencia de un trabajo esclavizado para sostener unos estándares de propiedades materiales a través de la solidaridad y la aceptación de la sencillez como norma moral de la vida, el mundo, tal como lo conocemos, quizá comience a caerse en pedazos. No deseamos un futuro de esclavitud a las máquinas, no deseamos perder la felicidad de un momento especial por la paga de una vida miserable y trágica. Deseamos la paz y la cercanía de nuestros semejantes. Hoy se le quita el estigma a la mejor forma de vivir y el mundo lo siente.